Buenos días, familia, ¿cómo estamos? Buenos días, queridos hermanos. En esta mañana vamos a conversar con una familia y voy a hacer un diálogo de un joven con su papá, porque la verdad que muchas veces no tengo en cuenta a veces a los jóvenes y los jóvenes son parte de la familia. Así que vamos a conversar con este joven que hoy va a conversar con su papá. Ponte frente, buenos días, joven. Ponte frente a tu papá, ponte frente cara a cara. Ahí estamos. ¿Ya estás? Estamos acá. Buenos días. ¿Ya estás frente a tu Buenos papá? días. Buenos días, está tu papá. Dile a tu papá 5 cosas lindas que te gusta de tu papá. A ver, dile que lo escuchemos un poquito. 5 cosas que te gusta de tu papá. Papá, me gusta de ti. Papá, me gusta de ti que eres muy amable con nosotros, muy respetuoso, muy amoroso, muy participativo en nuestros proyectos y siempre nos puedes apoyar. Ah, siempre nos puede apoyar. Ahora lo dices, ¿cuántos años tienes? Tengo actualmente 18 años. 18 años. Cuando eras pequeño, ¿veías a tu papá igual? No, muy poco lo veía mi papá. Ah, bueno. A ver, vamos a hablar un poquito. Lo veías poco. ¿Te acuerdas? ¿Qué sentías cuando, qué decía, no estaba en casa o qué? En ese entonces se mantenía trabajando más que todo para darnos tanto a mi mamá y a mí esa comodidad económica y yo no lo veía constantemente tanto en las actuaciones del colegio como en algunas actividades que teníamos en la casa. ¿Y qué sentías cuando no estaba papá? ¿Qué sentía? Aunque tú lo entendías que él no estaba porque estaba trabajando, pero ¿qué sentía ese niño pequeño? Pues bastante tristeza, bastante preocupación en parte, porque comprendía que mi papá podía estar preocupado por otras cosas y no quería molestarlo. Pero tristeza porque yo veía a muchos compañeros que tenían a sus papás con mucho tiempo, con mucha dedicación para ellos, y yo no veía eso en mi papá en ese momento. Sentía que no se dedicaba a ti, tu papá, ¿no? Exacto, veía que había más importancia al trabajo que a mí, pero en ese entonces no comprendía el por qué necesitaba el trabajo y no se dedicaba a mí. No se dedicaba a ti. Y ese niño se sentía triste. ¿Tenía pena o no tenía pena? Mucha pena. Sí. ¿Esto lo has hablado con tu papá alguna vez? En alguna ocasión lo hemos conversado. Ay, conversalo ahora, dile papá, cuando yo era pequeño y tú no estabas, yo me sentía, dile a tu papá, sí, que lo tiene enfrente. Papá, cuando era Sí, sí. No es lo mismo yo que tú hables de tu papá, que le hables a tu papá. Es para que lo mires a cara y le digas a tu papá. No para culparlo, sino para decir lo que tú sentías, ¿eh? Dile papá, 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 cuando yo era pequeño, había las ocasiones en las que tú no te podías encontrar y yo me sentía con mucha pena, mucha tristeza porque no te encontrabas ahí a mi lado. tiene mucha pena, Y, ¿sí? Y y mucha tristeza porque veía a muchos de mis compañeros, de mis amigos que tenían a sus papás a su lado constantemente y al preguntarme a mí por ti no sabía dar esa respuesta de mi papá está trabajando y no puede estar en estos momentos conmigo. Y me da mucha pena eso, no poder decirles a mis amigos que ya venías en ese momento a recogerme o a verme en alguna actuación, algún deporte que realizaba. ¿te sentías apreciado por tu papá, valorado o no te sentías valorado cuando eras pequeño con tu papá? Por Sí esa me actitud. sentía, sí me sentía valorado y bastante engreído en los momentos que él estaba, que era después de trabajar, en los que él Habla llegaba. con tu papá, habla con tu papá. Dile, papá, no estaba en el colegio, pero, sí. Papá, cuando estaba en el colegio, capaz yo no te sentía mucho por el trabajo que tú realizabas, pero me sentía bastante engreído y apreciado por ser el hijo mayor cuando llegabas del trabajo, cuando nos dabas muchos regalos, cuando nos tratabas con mucho cariño y,
y había esa oportunidad, poco, poco tiempo, pero para darnos bastante cariño, podernos abrazar y con mi mamá. Fíjate que has dicho lo que llaman el lenguaje del amor, ¿no? Regalos, nos abrazabas y nos dabas cariño. Las tres maneras que tú sentías que tu papá se comunicaba contigo y sentías, fíjate tú. Lo más seguro que también a ti hoy te gusta dar regalos, comunicarte con cariño y dar abrazos, que sí, seguro, ¿no? Sí, Eso es lo que has observado en tu papá. Si tienes otro hermano, a lo mejor ellos han observado otra cosita. Así que ese niño. ¿Y cuándo fuiste cambiando la? Eso eras pequeño, y cuando fuiste un poquito más grande, eh, ¿cómo, pues al pa- cómo veía a tu papá? ¿Hubo un momento en que él cambió, tu papá, o no? claro, cuando estuve más grande, al paso de 12 13 años, ya veía un poco el cambio en las actuaciones, más que todo en las actuaciones del colegio, en los deportes, que lo veía bastante activo y bastante ah, lleno de ese espíritu con estar con su hijo. Y entonces me sorprendía en ese momento, me sorprendía bastante ver el cambio que iba teniendo poco a poco. Al principio me generaba esa duda del por qué está aquí si debería estar trabajando, pero era una emoción muy grande verlo a él eh, cumplir esas metas que yo puedo tener poco a poco. Ah, te sentías acompañado en tus metas también, porque cuando hablamos del colegio, del deporte, estamos hablando también de tus ilusiones, de tus ideales. Entonces te sentías acompañado en tus ideales, eso estás diciendo, ¿no? Correcto. Ahí te sentías acompañado. Fíjate qué interesante. Yo pensaba nada más que era como lo afectivo, pero escuchándote veo que te sentías acompañado como persona, ya en tus ideales, tus ilusiones. Te sentías acompañado profundamente. Es una cosa muy hermosa que estás diciendo. ¿Sí? Y, y tu actitud con él cambió o no? O cuando tu papá no estaba nunca, eras callado. ¿Cómo eras tú cuando pequeño con tu papá? ¿Eras callado, retraído, cariñoso, seco, frío? ¿Cómo eras tú con tu papá cuando eras pequeño? Pues cuando era pequeño yo era bastante frío por el poco tiempo que pasaba con él. Al paso del tiempo yo fui cambiando ese cariño, tanto él fue cambiando el tiempo que me daba, yo también el tiempo que pasábamos juntos lo aprovechaba para darle ese cariño, ese tiempo que me dedicaba a él para pasarlo juntos, para ir expresándome un poco más con él. Hay una cosa muy interesante que estás diciendo, que tu papá es como tu referente. Si papá cambiaba, yo cambiaba. Papá no cambiaba, yo no cambiaba. Estoy escuchando algo así, ¿no? Como si que el Correcto. adulto... ¿Sí es así o no? Sí, sí, sí. Sí. Fíjate la importancia del adulto, del papá en la vida nuestra. Qué importante es el papá, su actitud, su modo, la presencia, ¿no? Que tú has insistido, ¿no? Y de acompañarte, que te sientas acompañado. Y él fue cambiando, también tú fuentes cambiando. Ahora ha pasado ya el tiempo y ahora tú eres el dueño de tu barco, ¿no? Porque la edad que tienes, tú manejas tu carro, ¿no? ¿Tú has cambiado también tú con tu papá? Ya Sí, desde tu parte, no si cambia él o no, porque si papá cambia o no es una cosa, y otra cosa es que yo cambie, ¿no? ¿Te has dado cuenta de que tú eres el que ya decides un poco cómo acercarte a tu papá o no te has dado cuenta de eso? sí me he dado cuenta bastante porque al cumplir esta edad he visto que ya puedo ya ir tomando esa decisión de yo acercarme a él, de yo darle ese cariño, más de lo que yo esperaba dar. Ahora yo puedo darle a él ese cariño que él en algún momento me dio. Ay, qué interesante. Es decir, como te has dado cuenta que tú eres también, tú también tomas la iniciativa, ¿o no? En efecto, esa iniciativa para dar ese cariño fue gracias
a su iniciativa de hacer ese cambio. Ah, fíjate tú, cambió. Pero ahora ya tú, una cosa es que papá venga a mí, otra cosa es que si yo quiero ir o no quiero ir a él. Hay jóvenes que dicen, no, es que mi papá no viene hacia mí, yo no voy hacia ellos. ¿Qué le dirías tú a esos jóvenes que ellos se han retraído y tienen miedo a acercarse a su papá? ¿Qué le dirías tú a un joven de tu edad, un joven, es joven porque ya no es adolescente, ya es joven, que le cuesta acercarse a su papá, tiene miedo? ¿Qué le dirías tú a un joven de tu edad que ha sentido a su papá distante y que por él le tiene miedo a acercarse? ¿Qué le dirías tú a un joven de tu edad? Pues que tiene que tomar la iniciativa ya antes de que sea muy tarde, porque mientras antes uno tome la iniciativa puede ayudar a que el padre cambie, porque tanto el padre puede ayudarte a cambiar como que cuando tú tomas la iniciativa puedes ayudarlo a cambiar al padre para que también pueda darle cariño en el caso que tenga hermanos menores, hijos menores, pueda también darles afecto y generar esa iniciativa va a ayudar bastante, tanto a ti como al padre y en general a la familia. Dice que a veces los hijos tienen miedo a los papás. ¿Tú has tenido miedo de tu papá alguna vez? En algunas ocasiones, al principio con el tema de los estudios, porque él venía muy estresado y al yo preguntarle algo que mi mamá no comprendía en ese caso, ah, y no salía, él podía renegar y daba miedo esa pregunta de hacerle, papá, ¿me puedes ayudar con esto? Y daba ese temor. O preguntarle, papá, ¿podemos hacer esto? Y que la respuesta sea, no, en este momento no, no se puede. Y ese temor de al final recibir una respuesta negativa. Una negativa. ¿Se lo has dicho alguna vez a tu papá eso? No se lo logré comentar. Pues mírale a la cara y díselo a ver, ¿cómo se lo dice? A ver, papá, dile, venga. Yo Papá, he tenido miedo muchas veces. papá, yo he tenido mucho temor de haberte preguntado algunas cosas, tanto en el estudio como parte de la vida, y es muy complicado hablarlo así, ¿no? Creo que al pasar el tiempo hemos podido mejorar este tipo de comunicación y ya puedo decir que no tengo temor de preguntarte algunas cosas y tener la facilidad de nuestra comunicación. ¿Qué sientes al poder decirle hoy a tu papá lo que le estás diciendo? Bastante tranquilidad y alivio, de verdad, porque hay cosas que lo hemos podido conversar como otras no, como el tema que estamos ahorita viendo, y se siente bastante bien, bastante aliviado de poder soltar uh, este, esta carga. Es una carga, dices tú, ¿no? Sí. Y te decía antes que hay jóvenes que tienen mucho miedo de hablar con su papá. ¿Tú solamente hablas o también le escribes a tu papá cartas? ¿Alguna vez le has escrito a tu papá alguna carta? Pues cuando ha sido Día del Padre o cuando ha sido su cumpleaños, yo bastante he sido de escribir cartas, también de expresárselo con algún video, alguno de estos detalles que teníamos, y, y lo sigo haciendo en la actualidad. Usar la carta, porque hay muchos medios de comunicación. Una cosa es hablar contigo, otra cosa es llamarte por teléfono, otra cosa es escribirte una carta, mandarte un regalo. ¿Y te gusta dar regalos a tus papás o no? Y me gusta darle bastante estos regalos, en esencial lo de las cartas, porque cuando uno está en ese momento de tranquilidad puede pensar muchas cosas, pero los sentimientos son los que salen al final en esta carta que él va a poder leer en su tranquilidad también. Es muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? Porque cuando está uno con uno mismo, estás tranquilo, quieto, y así puede uno, digamos, expresar, muy bien has dicho, ¿no? Expresar abiertamente lo que quiere decir desde la tranquilidad, y él lo va a escuchar. Qué lindo que lo has dicho, ¿no? Desde la tranquilidad va a escuchar la carta. ¿Y qué es lo que no te gusta del carácter de tu papá? A ver. Díselo, míralo a la cara de tu papi. Venga, papá, no me gusta de ti.
Pues actualmente no me gusta él No, que se pone de un ti, no poco... hable, de él está hablando conmigo. No me gusta de ti, dile, Ah, aprovecha, aprovecha. no me gusta, no me gusta de ti que seas un poco perfeccionista en algunas cosas o muy ordenado, que cuando se desordena algo nos llames la atención, cuando capaz no hemos sido nosotros. Sí. ¿Y qué sientes cuando tu papá es muy así ordenado, muy perfeccionista? ¿Qué sientes? Dile, papá, cuando tú eres muy perfeccionista, muy ordenado, me siento, dile. Cuando tú eres muy perfeccionista me siento un poco frustrado de no ser como tú, de no seguir el paso, el orden, pero bastante alegre que tú nos puedas ir guiando en, en ese aprendizaje. Qué bien. Sí. A ver, otra cosa que no te gusta de tu papá, venga, aprovecha. Aprovecha y dile, venga. Mm, tampoco me gusta que pues, estemos conversando algún tema y que se nos interrumpa o que tengas algún tema mm, externo de acá hablar y no terminemos ese tema. Por ejemplo, cuando te hablo de fútbol, capaz yo estoy muy empapado en eso, pero me gusta que me escuchen bastante en eso. Ay, qué bonito que estás diciendo. Hermoso, lo que estás diciendo. ¿Qué sientes al poder decirle a tu papá eso? Además de la alegría de poder tener esa facilidad de decírselo actualmente, Sí, una tranquilidad tremenda, de verdad. sí, una tranquilidad tremenda. Mira qué bien. ¿Y qué sentiría tu papá cuando... Dale un abrazo a tu papá porque estamos criticando. Dale un abracito a tu papá. Venga, aprovecha. Dale un abrazo. Venga. Ahí está. ¿Qué estará sintiendo ese hombre que tienes enfrente? Que ve a su hijo ya que ha crecido, que tiene 18 años, que habla como un hombre ya, un joven. ¿Qué estará sintiendo tu papá? A ver, dilo en voz alta, joven, muchacho. Creo que se debe sentir un poco sorprendido de algunas cosas, pero bastante aliviado de poderlo conversar con él. Ah, mira qué bien. Sí. ¿Y qué aconseja a los jóvenes de tu edad que a veces estamos... Lo último me ha gustado mucho, ¿sabes qué? Porque hoy día la gente está hablando y de pronto el otro empieza con el teléfono y corta la comunicación y como que uno se siente como que no es importante a veces, ¿no? Y algo así has dicho, ¿no? Y es importante ahora que un joven lo diga me impresiona a mí mucho también, que tú lo digas, eso, me impresiona mucho. Bueno, también tienes tu mamá, ¿no? A ver, dile tres cositas a tu mamá. Otro día vamos a hablar de tu mamá. Dile tres cosas a tu mamá que te gusta de ella. Que es muy Eres, ordenada, eres muy ordenada, sí, muy amorosa amorosa, y muy atenta con nosotros. muy atenta. Tú siempre dices nosotros, me llama mucho la atención, no hablas en primera persona, di conmigo, a ver, dile a ver si... No es lo mismo que diga, mamá, tú eres muy amorosa con nosotros que conmigo. A ver, díselo, mamá, tú eres muy amorosa conmigo. Díselo. Mamá, tú eres muy amorosa conmigo. Ahí está. Viste que es distinto, ¿no? Sí. Es muy distinto, ¿no? Sería distinto, nada que ver, pues es otra cosa. Bueno, tengo que terminar. Muchas gracias por tu compartir. Estoy buscando a ver cómo apagar esto, que mi miedo es que detener, tengo que poner grabación, ¿no? Sí, ahí está.